saludo, estimados directores, docentes y a todo el público en general. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar este video titulado Enfoque de liderazgo pedagógico, con el objetivo de llevar a reflexión cómo se está direccionando este enfoque, dado que se tiene como meta mejorar la calidad de la educación que se imparte, en base a los objetivos propuestos por la institución educativa, pues un líder debe tener la capacidad de influenciar, inspirar y movilizar a toda la comunidad educativa, a fin de garantizar y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, en función a lo pedagógico. ¿Por qué el liderazgo en tiempos de transformación? El liderazgo en tiempos de transformación es importante, ya que ayuda a ir en pro de una gestión de calidad, puesto que hoy en día nos encontramos en un constante desafío y se posiciona como un objetivo principal para lo que es la educación de calidad, dando así igualdad de oportunidades, de condiciones, para que todos y todas las estudiantes puedan lograr sus objetivos propuestos, dando respuesta así a todas las necesidades y requerimientos de los alumnos. Todo esto va de la mano de la gestión y el liderazgo. Cuando hablamos de gestión, nos dice que es un proceso que enfatiza a todo un equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. La gestión involucra a toda la comunidad educativa mediante un proceso democrático, el cual va a ayudar a todos sus docentes a desarrollar actividades en pro de sus alumnos. Cuando hablamos del liderazgo, hacemos referencia a las personas que ocupan de manera permanente o temporal un rol de líder, quien es la persona que dirige el destino de otros hacia un bien común o para lograr un objetivo que ya está establecido. Ambos, la gestión y el liderazgo, van a trabajar siempre de la mano, puesto que uno no puede avanzar sin el otro, y siempre se debe tener en cuenta para la gestión educativa. Pero, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es la capacidad que tiene una persona para poder motivar, influir, organizar, dirigir, con el fin de establecer un objetivo. Para ello, el líder tiene que lograr que todo su equipo de trabajo tenga la motivación para alcanzar esa meta propuesta. Lo que hemos observado nos lleva a la reflexión sobre la gran diferencia que existe entre ser un jefe y ser un líder. Por un lado teníamos al lobo. El lobo mostraba actitudes negativas,
todo lo que él realizaba era para su beneficio. Él también quería demostrar la valentía, esa fuerza que él tenía. También quería sobresalir y que los demás le sigan. A diferencia del perrito, el perrito sí demostraba esa capacidad de liderazgo que se requiere. Por ejemplo, cuando el conejito se encontraba en peligro, el perrito fue a apoyarlo, a protegerlo. Eso es lo que él quería. También cuando ellos no tenían comida, el perrito les daba, les apoyaba. Entonces ahí claramente hemos visto el compañerismo. Con este pequeño videíto, nosotros hemos podido reflexionar y entender esa gran diferencia que existe entre ambos términos. Entonces, es importante tener en cuenta las características que debe tener el líder pedagógico. El líder tiene que ser responsable, reflexivo, comprometido. El líder tiene que estar en constante cambio, actualización. Por ejemplo, en el currículo nacional, en los proyectos educativos nacionales, regionales, locales, sabemos que están en constante modificación. También el líder debe estar en constante capacitación para poder aprender nuevas técnicas, estrategias, dinámicas que logren desarrollar las competencias y aprendizajes en los estudiantes. El líder tiene que generar confianza y autoestima positiva. En este caso, el líder debe valorar esas habilidades que tiene en su equipo de trabajo. Por ejemplo, tal vez alguno sabe cantar, alguno sabe bailar y eso va a servir de mucha ayuda. Debe ser afectuoso, alegre, carismático. Debe ser creativo, innovador, tener esas estrategias, esas técnicas que capten la atención de sus niños. Tiene que ser empático, pues debe ponerse en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, debe preguntar cómo ha llegado, en qué le puede ayudar, qué dificultades ha tenido, para conocer más a su personal. Finalmente, el líder debe ser organizado. Esto es muy importante. Por ejemplo, debe ser organizado en sus documentos de gestión, tales como el PAC, el PI, el RI, entre otros. El liderazgo como factor de transformación. El liderazgo evoca tiempos de transformación, de crisis, de incertidumbre, a lo que debemos tener en cuenta la actual coyuntura, que de hecho ha afectado mucho a los docentes, ya que se han presentado nuevos desafíos, los contextos cambiantes, los contextos desafiantes, que nos ha llevado a cuestionar lo que hacemos entre generar nuevas comprensiones y los procesos que debemos llevar para concretarlos. Bien, ahora vamos a ver al miembro del IPAI, Elías Neira. Justamente los profesores, porque tienen una intencionalidad pedagógica, porque obviamente el niño aprende a través del juego, pero ese juego tiene una intencionalidad pedagógica que es fundamental y que nos lleva a la reflexión posterior a la actividad, a la experiencia educativa, y esa reflexión es esa riqueza y ese aprendizaje fundamental. Y en ese sentido creo que tenemos que revalorizarlos, tenemos que justamente empoderarlos, ¿no? Y tener claramente entender cuál es el rol del docente que nos sigue apoyando, ¿no? Y también el rol del papá, que ahora también necesita cada vez involucrarse más. Y en ese sentido, esta comunidad educativa también es fundamental que aprovechar esta crisis, aprovechar como una oportunidad para poder realmente formar a los docentes, porque ahora los tenemos 24/7. Los tenemos las 24 horas durante los 7 días de la semana. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar, relacionar y generar mayor vínculo entre los docentes, entre la institución educativa y con los padres de familia. En ese sentido, los padres de familia también juegan un rol muy, pero muy importante. Como nos menciona el miembro del IPAI, Elías Neira, podemos decir que ahora estamos en el proceso de liderazgo de transformación, por lo mismo de la incertidumbre, la crisis que nos ha llevado a ser líderes y maestros 2.0, líderes que hagamos y exijamos lo mismo. Como docentes hemos evolucionado. En nuestro país estaremos en el proceso de transformación como líderes. ¿Mantendremos las mismas expectativas de aprendizaje? Entonces podemos decir que como líderes debemos de buscar transformar la cultura en las escuelas en un nivel micro y un nivel macro.
para que de esta manera podamos tener realmente escuelas que sean comunidades de aprendizaje, siendo nosotros como líderes capaces de extender la mano y de esta manera poder trabajar en equipo de manera cooperativa. Las actuales circunstancias nos ha llevado a reconocer y reflexionar sobre el sistema tradicional dentro de la educación, pero para ello hemos entrevistado a una persona especial. Acompáñenme a verlo. Buenos días, directora, buenos días con todos. El día de hoy tenemos una compañera acá de la universidad, muy querida y muy estimada. Es una invitada que nos va a ayudar con una entrevista. Es la directora de Nuevo Moro, Elian Ravelo. A ver si nos comentas un poco más. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy Elian Ravelo. Actualmente laboro en el distrito de Moro, en el asentamiento humano de Nuevo Moro. Y sí, así como ustedes, yo soy egresada de la Universidad Nacional del Santa. He pasado por las aulas, ¿no? Y bueno, ahora me encuentro ya laborando en el distrito de Moro. Wow, Elian, un gusto tenerla acá nuevamente en su casa de estudios. Y bueno, el tema de hoy es complejidad e innovación. La primera pregunta es que dentro de las instituciones, en general de todas las instituciones, con el trayecto que usted tiene como líder pedagógica y directora, ¿usted cree que los sistemas tradicionales han opuesto o han retrasado lo que es la innovación? Definitivamente creo que hay una frase que siempre me repito como líder y en lo personal, que si siempre hacemos lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado. Si bien es cierto, el sistema tradicional en algún momento ayudó y contribuyó en la educación y en el desenvolvimiento de un líder pedagógico, hoy en día sabemos de que hay que optar por innovar. Innovar viene de poder dejar de lado algunos aspectos, algunos mecanismos o algunas prácticas tradicionales, ¿no? ¿Para qué evitar pues de que obstruya el avance de nosotros? Muy bien, directora. La innovación mucho depende de que se desprendan las personas quizás de lo que está parametrado. Entonces, nosotros podemos concluir que sí ha obstruido lo que es la innovación, el sistema tradicional, partiendo de la premisa de que sí nos ha ayudado este sistema en algún momento, como lo menciona la directora. Sin embargo, en la actualidad estamos en constante cambio, entonces tenemos que responder a esta demanda. Muy bien, directora. Ahora, entonces nosotros podemos afirmar que en la coyuntura actual que se está pasando por la pandemia nos ha demandado una innovación y un cambio y una complejidad a la misma vez dentro del sector educativo. Definitivamente, sobre todo creo que el cambio más notorio que hemos podido dar como líderes, como docentes, es durante la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido una prueba para todos los maestros de poder de algunas prácticas tradicionales o de algunas prácticas que veníamos realizando para empezar a innovar, ¿no? Para empezar a cambiar el ámbito de cómo puedo transformar la educación desde casa, ¿no? Si bien es cierto, ya se venía realizando algunas prácticas, pero la pandemia nos ha abierto la posibilidad de decir, bueno, aquí estamos y es momento de hacerle frente a la innovación y al cambio. Muy bien. Ha descubierto muchas carencias que hemos tenido en el sistema educativo, que hemos tenido en la educación peruana prácticamente. El innovar y la complejidad que ha dado esta coyuntura ha sido arduo, ha sido un cambio de 360. Yo creo que, tanto como docentes y directoras, el cambio ha sido totalmente, de ir en aulas presenciales, ahora ni siquiera vamos a aulas presenciales, estamos en aulas virtuales. Entonces sí nos ha demandado un gran cambio, una gran complejidad dentro de, ya que está totalmente cambiado. Y si, directora, puede tener una anécdota de cómo ha sido este cambio brusco para usted, quizás dentro de lo que es la gestión, administración o dentro de aulas, quizás.
Sí, definitivamente, ¿no? O sea, ya nosotros, bueno, particularmente como institución, veníamos haciendo un cambio desde el proceso de matrícula, ¿no? Y eso te hablo desde el año 2019. Donde nosotros dijimos, bueno, viene un proceso de matrícula distinto, ¿qué les parece si vamos implementándolo virtualmente? Y es algo que hicimos como primer año, ¿no? Funcionó, más o menos el 30% participó de una matrícula virtual, que para ellos era muy, muy distinto. Y bueno, al año 2020, antes que llegara la pandemia, pudimos ya tener más del 50% de los padres participando de una matrícula virtual. Creo que ha sido ese un pie para que los padres puedan no darles tanto al decir, bueno, no hay aulas, nos vamos a la casa, porque ellos ya venían laborando o venían practicando este proceso virtual, ¿no? Y no solamente desde la matrícula, empezamos luego con las entrevistas, con las llamadas, con las conexiones de manera virtual. Entonces, cuando llegó una pandemia, ¿no? Y teníamos que estar en las aulas, si bien es cierto, el primer, creo, semestre todas estuvimos bloqueadas, pero poco a poco fuimos desenvolviendo estrategias para poder llegar a nuestros estudiantes, ¿no? Desde comunicarnos con ellos a distancia, por videollamada, con los padres, coordinar las actividades. Las maestras recién aprendían a usar algunas aplicaciones como Zoom, como Meet, porque les costaba mucho el saber de que no podía ser presencial y que teníamos que llevar experiencias de aprendizaje de manera virtual, ¿no? Entonces creo que ese proceso es el que hemos vivido y todos los maestros al día de hoy venimos adaptándonos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Como las docentes incluso han aprendido a editar los videos. Entonces es un trabajo muy rescatable que han hecho y cómo se han adaptado a la coyuntura. La siguiente pregunta es muy particular y muy a criterio. ¿Con qué cree usted que se puede relacionar el cambio organizacional? Bien, cuando nosotros hablamos de un cambio organizacional, primero tenemos que partir de 3 focos importantes, ¿no? El primero es el contexto, no solo del estudiante, sino de la comunidad en sí. Luego que tienes el contexto, empiezas a evaluar qué recursos, qué herramientas tienes para poder llevar a cabo este cambio, ¿no? Y finalmente, quiénes los van a realizar o qué cambios vas a realizar en la ejecución de ello, ¿no? Entonces, definitivamente, un cambio organizacional como el que hemos vivido estos últimos 2 años ha sido realmente importante, ¿no? Yo ahí sí marco como líder pedagógico que si nos hubiéramos quedado en no vamos a hacer ningún cambio, creo que no veríamos hoy resultados en nuestra escuela. Entonces se tuvo que hacer cambios y partimos nosotros desde la realidad como comunidad, partimos desde dónde se encontraba nuestro colegio. O sea, si es Moro, ok, ¿cómo está la señal? ¿Quiénes cuentan con tecnología? ¿Quiénes no? Ustedes maestras saben usar la tecnología, ¿quiénes no saben? Partimos desde cómo se sentían los padres también, o sea, cómo se sienten con esta virtualidad, qué podemos hacer, las maestras si tenían miedo. Muchas maestras en este cambio al inicio decían, ay, es que me da mucha vergüenza grabarme, y le decía, porque toda la familia lo ve, y le digo, pero eso es un reto. Entonces ahí empiezas a fluctuar en conocer tu entorno y cómo podías usar estas fortalezas para poder desenvolver, ¿no? Como líder pedagógico tuve que dar el ejemplo, de decir, ok, yo me voy a grabar y miren, no pasa nada. Y sí, confieso que era muy extraño grabarte y decir, hola, bueno, estamos hablando con los niños, y luego saber qué futuro daba el video, ¿no? Eso, pero luego llevó a que con esa confianza, este cambio, ¿no? Esta necesidad de generar el cambio, las maestras empezaron a sacar sus habilidades, ¿no? Nuevas habilidades, nuevas destrezas, como editar videos, como lo acabas de mencionar, ¿no? Había una maestra que se encargaba de la edición de videos, le digo, tú lo haces perfecto, ¿no? Y había otra maestra que le decía yo acabo de ver en ti que haces muy bien las transmisiones, así que dale con todo, eres buena en eso, hay que hacer las transmisiones, ¿no? Entonces, eso creo que genera el poder hacer
un cambio organizacional y se relaciona en que mejora el desenvolvimiento de los maestros, ¿no? Mejora la calidad educativa del entorno del estudiante. Totalmente, sí. Concuerdo con lo que usted menciona. Y ahora, ¿qué capacidades deben tener estas organizaciones? Si muy bien son las que hay que decir que desnudan lo que es sus fortalezas, hacen relucir, hacen subir, hacen llegar a la superficie a través de estas demandas que nos ha dado en la coyuntura, han hecho que evoque nuevas habilidades, nuevas destrezas, tanto en los docentes como en los padres de familia. ¿Por qué menciono los padres de familia? Porque son ellos quienes acompañan a los niños, no solo en el caso de inicial, sino primaria y secundaria. He escuchado un comentario de un padre de familia que él decía: estoy volviendo a ser alumno, porque con mi niño me estoy sentando nuevamente y estoy escuchando las clases. Entonces, ¿qué capacidades deben tener todas estas organizaciones o organizacionales que hay dentro, no? Bueno, en definitiva, lo que tiene que haber en primer instante para poder hacer estos cambios organizacionales es predisposición al cambio. Si no existe predisposición al cambio en ninguno de los agentes, no vamos a poder ver resultados, ¿no? Porque la persona va a estar en constante negación, ¿no? Entonces, cuando ya logra sensibilizar de que es importante este cambio, ya podemos empezar a desarrollar otro tipo de competencias con todo el entorno educativo, ya sea competencias digitales, ¿no? O ya sea competencias comunicativas, porque precisamente la educación virtual, ¿no?, ha llevado a que desarrolles más tus competencias comunicativas, a ser claro en lo que queremos mencionar, en lo que queremos decir, ¿no? Otro de los aspectos que tal vez yo podría decir o qué capacidades, es también en cuanto a la preparación, ¿no? Es algo que el maestro empieza a desarrollar en este entorno, ¿no? Y los padres, porque ya no es solamente voy a dejar a mi hijo al colegio y cuídese, nos vemos, le prepara una lonchera o no. Aquí era una preparación permanente del padre dentro de su casa, de que él permitiera que a través de la virtualidad observemos su casa y podamos brindarle orientaciones para la mejora de su pequeño o la buena crianza, ¿no? Entonces creo que son factores de que siempre se tiene que haber. Y otro factor muy importante en estas capacidades que tenemos que desarrollar es la mejora continua. No podemos decir en el 2020 hicimos esto, en el 2021 repitámoslo. Definitivamente no. Cada año o cada semestre, cada bimestre, siempre debe marcar una mejora continua. Es decir, el seguir autoeducándonos por mejorar nosotros como persona para poder decirle a los demás, esto he logrado y quiero que tú también lo hagas. En la mejora continua basándose en la reflexión. Yo rescato mucho la reflexión porque a partir de ello esa es la base o el primer paso para nosotros cambiar las acciones que nosotros estamos haciendo o ejerciendo, ¿no? Ahora, con la última pregunta, directora, ¿usted cree que dentro de esta innovación y esta complejidad que se viene dando, los docentes tienen un rol o un papel protagónico? Como bien sabemos, dentro de la educación, el rol o el papel protagónico lo tiene el niño, el centro es el niño. Sin embargo, en esta coyuntura o en esta situación, lo que es innovación y complejidad, ¿tiene un centro de atención o tiene un papel importante el docente? ¿Y por qué? Definitivamente, si hablamos de este aspecto, los docentes hemos sido el rol fundamental, ¿no? O el nexo esencial entre el estudiante y su familia, ¿no? El papá tenía a su pequeño en casa y decía, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque los primeros meses todos muy felices jugando, pero pasaba el tiempo y ahora qué hago. Entonces, en ese contexto, el maestro definitivamente ha sido el agente principal a poder ser convocado, llamado a esa transformación, ¿no? Es decir, empezar a innovar, empezar a crecer sus conocimientos para que pueda vertirlo en la educación.
Siempre hemos sido docentes precisamente en el nivel inicial del aula, de moverme con mis niños, trabajar con mis padres, pero es muy distinto el que el padre sea el que transmite la información, el contenido o la experiencia de aprendizaje que tú quieres vertir sobre el niño. Entonces, definitivamente el docente se vuelve un ente en el cual tenía que, en base principal del ministerio, poder equilibrar, poder decirle, ok, te doy estas herramientas, estas vas a lograr, y bueno, vamos viendo cómo se va desenvolviendo, ¿no? Y es ahí donde ya tomas como líder pedagógico y dices, ok, necesitamos lograr esto para la mejora continua de los aprendizajes de los niños y niñas. Claro, el docente ha sido pieza fundamental dentro de esta educación virtual que estamos teniendo, ¿no? Ha sido ese salvavidas dentro de la coyuntura donde estamos, sí, porque muchos podemos decir, como ahora se está dando, el Estado dice, los profesores, los directores, todos se van a sus centros laborales, los docentes van a dictar clases y los niños no quieren participar, si los docentes tampoco quieren asistir, entonces mucho tiene que ver lo que nosotros o lo que los docentes y los líderes pedagógicos en cada institución está, desde su punto de vista y desde sus acciones, está realizando en esta coyuntura, ¿no? Muy bien, directora, un gusto. Más bien mencionarle, si no quiere dar un último mensaje en lo que es animando quizás en lo que sea la innovación a las demás instituciones o al público en general, a los padres de familia, evocando a que no tengan miedo quizás al cambio. Siempre al cambio las personas lo tenemos un poco de miedo, un poco de que no lo aceptamos, pero estamos dentro de. Entonces tenemos que responder y ver estas dificultades como oportunidades para hacer este cambio, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría mencionar? Un último mensaje quizás a todos. Gracias, Yamilet. Definitivamente invitar a todos los padres, a toda la comunidad educativa, vecinos, maestros, alumnos, todos los que estén implicados, autoridades en la educación de la primera infancia, a dar este primer paso. Los cambios dan miedo, los cambios definitivamente nos producen dentro de nuestro cuerpo incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar o no sabemos si la decisión que tomamos es correcta. Pero como lo mencionaba al inicio, si seguimos haciendo lo mismo, nos vamos a quedar en el mismo lugar donde estamos. Pero si decidimos dar un paso más o tal vez tomar otro camino, vamos a ver resultados diferentes. Y yo les invito a los padres que son de repente los que están más cansados, siempre expresan eso, vamos todos juntando nuestras ideas, nuestras estrategias para poder promover una educación distinta, una educación innovadora para los niños y niñas, sobre todo en este reto que nos propone la propia pandemia, ¿no? Y la propia coyuntura que estamos viviendo, y poder pues lograr las metas trazadas con nuestros estudiantes. Ciertamente. Muchas gracias. Un gran aplauso para usted por su disponibilidad. Muy agradecidos todos, y desde acá le envío un fuerte abrazo. Que se cuide. Muchas gracias por siempre estar apoyándonos. ¿Cómo generar una creatividad colectiva? Primero, ¿qué es la creatividad? Esta se entiende cuando una persona quiere crear y tiene la capacidad, y además consiste en hacerla con una serie de procesos y elementos, pero de una manera distinta. Segundo, ¿qué es colectivo? Esta es un grupo social donde sus integrantes comparten ciertas características o trabajan para el cumplimiento de un objetivo en común. Entonces, la creatividad colectiva es una forma de inteligencia que surge desde la colaboración de varias personas creativas. ¿Y tú qué crees? ¿Cualquier persona puede ser creativa o solo personas geniales? Pues nosotros tenemos que aceptar que cualquier persona puede ser creativa. Y ahora, ¿cuál es la visión que debemos tener?
debemos tener debe ser explícita. Debemos comunicar a dónde queremos ir y cómo seremos ahí cuando lleguemos. Es decir, que se conoce cómo estará organizado, su propósito y hacia quién se remite. Es por ello que la visión expresa lo que es el sentido de la misión. Y ahora, ¿cuál es el mayor enemigo de un proceso de transformación? El mayor enemigo de un proceso de transformación es que la visión se autopostula como crítica de las realidades y de las mentalidades, encubriendo una profunda frustración en las potencialidades de la acción colectiva. El liderazgo construye colectivamente una malla de trabajo, de desempeños, de sueños, de representaciones y de calidades. El liderazgo sueña grandezas, pero con los pies en la tierra. Finalmente, se puede decir que el liderazgo es el camino que se da entre todo un equipo para lograr llegar al éxito o el objetivo, teniendo en claro la visión de lo que se intenta lograr. Por otro lado, ser líder es asumir nuevos desafíos en diferentes contextos, las cuales nos llevarán a la reflexión sobre el qué se puede aprender de ello, con el propósito de mejorar. No olvidemos que el liderazgo es inspiración, integración, cohesión, diversificación, exploración, experimentación y aprendizaje. ¿Y tú? ¿Eres un buen líder pedagógico?